Buenos días, el grupo 6 conformado por Freddy Arenas, Mauricio Becerra, Freddy Morales y Leonardo Urrutia hacen la presentación del informe final de la unidad didáctica Razones Trigonométricas, nuestro director Pedro Gómez. La estructura general de nuestra presentación y de nuestro trabajo es la siguiente. Empezamos por la formulación del problema. Inicialmente nosotros tenemos dos aspectos para el desarrollo de la formulación del problema. Uno es con respecto a que en la enseñanza actual de las razones trigonométricas está enmarcada en unas situaciones que carecen de sentido para el estudiante. Eso es algo muy importante para nuestro desarrollo. Y la segunda es con respecto a el desarrollo de la planeación de todos los docentes o de la gran mayoría de docentes donde hacen uso de las razones trigonométricas, pero estas las hacen para el desarrollo de los triángulos rectángulos aplicados a problemas, pero allí no utilizan el contexto de los estudiantes para generar esas situaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a abordar esas problemáticas a partir de esta descripción de nuestra unidad didáctica. Para eso empezamos la fundamentación desde los contextos y el análisis didáctico. Desde los contextos trabajamos tres contextos, que es el curricular, académico y socioeconómico. Con respecto al contexto curricular, establecimos desde los lineamientos curriculares tres aspectos importantes para nuestra planeación, que son los conocimientos básicos delimitados en el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, los procesos generales que están referidos a nuestras competencias, que es la resolución y planteamiento de problemas, los sistemas de representación y la ejercitación de procedimientos, y los contextos que se delimitan sobre las situaciones, problemas relacionadas con la vida diaria. Con respecto a los estándares básicos de competencias en matemáticas, establecimos la competencia, el estándar describe y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. Y en el decreto 1290 establecimos las formas generales para los criterios de evaluación y las escalas de evaluación que se van a utilizar en nuestra unidad didáctica. Respecto al contexto académico, entonces hicimos la práctica en el Instituto Educativo Distrital José Joaquín Castro Martínez. Hay básicamente tres énfasis en los que basamos ese contexto académico, y es el proyecto educativo institucional que tiene el colegio, el énfasis que desarrolla el colegio y asimismo el plan de área para matemáticas. Al respecto, entonces caracterizamos la población, cómo era la población socioeconómicamente, y nos dimos cuenta que el colegio está ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal, hace referencia o atiende una población que está dentro de los estratos socioeconómicos 1 y 2, y que además de ello pues hay unas motivaciones personales que tienen que ver principalmente con que la escuela es un factor que posibilita un empleo posterior que les permita superar su condición social actual. Al respecto, entonces, hicimos los respectivos análisis didácticos que ya los demás grupos han mencionado, y comenzaremos a describir entonces lo que hicimos en el análisis de contenido. Lo que vemos ahí básicamente es el primer mapa de contenido que construimos. Entonces, lo que estamos mostrando acá principalmente es el foco de contenido que empezamos a establecer, que eran las funciones trigonométricas. Partimos desde acá, empezamos a establecer una serie de relaciones, una serie de conceptos que tenían que ver con las funciones trigonométricas, pero a partir de él entonces caracterizamos o hicimos centro en un solo foco de contenido. Ese foco de contenido era principalmente, o es, el de las razones trigonométricas. ¿Cómo abordamos el foco de contenido de las razones trigonométricas? Bueno, empezamos a caracterizar que este uso de las razones trigonométricas partía principalmente de la resolución de triángulos, pero específicamente nos fuimos por la línea de la resolución de triángulos rectángulos, que desarrollaban a su vez, o hacían uso más bien, de las razones seno, coseno y tangente, que terminaron siendo básicamente los conceptos propios de nuestro foco de contenido. A partir de ello, entonces, caracterizamos dos campos, un campo procedimental y un campo conceptual, que nos iba a permitir especificar en más detalle cómo era el desarrollo del foco de contenido en torno al mapa que ya habíamos mostrado anteriormente. Dentro del campo conceptual describimos hechos, conceptos, estructuras, y dentro del campo procedimental describimos lo que son destrezas, razonamientos, estrategias. A modo simplemente de ejemplo, encontramos que los triángulos eran un hecho que era propio de nuestro mapa de contenido, que tenía una relación directa con un campo procedimental, y esa relación directa estaba en función de qué cosas, de reconocer los elementos del triángulo rectángulo que permitían el desarrollo de las razones trigonométricas.
Del mismo modo empezamos a caracterizar todos los conceptos de ese mapa de contenido en función de unos sistemas de representación. ¿Cuáles eran los sistemas de representación que abordamos? Básicamente fueron 5, los que ya los grupos han mencionado de manera general: verbal, gráfico, numérico, simbólico y manipulativo. Y lo que empezamos a ver es que este tema de las razones trigonométricas tenía un tipo de relación con la expresión, con el sistema de representación verbal, que a su vez generaba unos sistemas o unas especies de conexiones con otros sistemas de representación. Eso se ve más claramente en esta gráfica. ¿De qué manera se hizo eso? Hemos mostrado los 5 sistemas de representación y empezamos a notar que habían tanto traducciones como transformaciones entre sistemas. Entendiendo que una traducción era ir de un sistema de representación a otro. Entonces aquí notábamos, por ejemplo, en el sistema verbal, mirábamos este ejemplo y veíamos que esta forma de representar esa razón trigonométrica tangente se podía enviar también a la representación simbólica expresa de esta manera, pero que dentro de esta representación simbólica existían unas traducciones internas dentro del sistema. Y eso se ha definido, lo definimos como transformaciones sintácticas dentro del mismo sistema de representación. Este tipo de análisis lo hicimos para un gran número de contenidos propios del mapa de contenido de nuestra unidad didáctica. A su vez, comenzamos entonces a organizar, ya teniendo ya la estructura general del mapa de contenido, caracterizados los contenidos, las relaciones implícitas, los hechos y los procedimientos. Empezamos a hacer un análisis fenomenológico al respecto, haciendo énfasis en el foco de contenido de las razones trigonométricas. Ese análisis nos permitió hacer 3 cosas particulares. La primera, caracterizar unos contextos que nos permitían agrupar unas familias de fenómenos específicas, pero esos contextos tenían una relación directa con lo que eran las estructuras matemáticas que organizaban esos fenómenos, y a su vez nos permitió caracterizar entonces ciertas situaciones propias para meter o vincular más bien esos fenómenos. Al respecto, miremos por ejemplo, es un fenómeno de ángulo de referencia para la coordenada polar de un punto. Este es un fenómeno que hace un tratamiento con la estructura tangente, pero que a su vez está contenido dentro de una situación de tipo educativa y se relaciona con un contexto. El contexto depende trascendentalmente del tipo de dato que yo conozco de la razón trigonométrica. Aquí podemos verlo, datos conocidos, el ángulo y el cateto opuesto. Eso me permite entonces caracterizar y agrupar lo que eran las familias de fenómenos. Por su parte, entonces, continuamos con el análisis cognitivo. Con respecto al análisis cognitivo, empezamos a caracterizar los objetivos, capacidades, caminos de aprendizaje, dificultades y errores. Con respecto a los objetivos, establecimos 3, vamos a hacer énfasis en el objetivo 2, que reconoce elementos, relaciones y aplicaciones de las razones trigonométricas en un triángulo cualquiera, aplicándolas para resolver problemas. A ese objetivo le asociamos una tarea, hacemos la presentación de la tarea de la sombra. Hay otra tarea que cumple para ese objetivo, que es la cometa, más adelante la vamos a mirar. En el de la sombra establecemos que ellos tienen que tomar unas medidas, la longitud de la sombra del árbol y el ángulo de elevación. Con esos 2 datos, aplicando las razones trigonométricas, empiezan a establecer la altura del árbol. Esa es la primera parte. En la segunda parte lo que tienen que hacer es que con esos datos modelar esa situación que tenemos inicialmente. Para ello, entonces, empezamos a mirar los procedimientos rutinarios o acciones que hacen los estudiantes, los catalogamos como las capacidades que ellos van a realizar para resolver esa tarea. Esas capacidades las clasificamos en 3 énfasis: geométricas, generales y trigonométricas. Por ejemplo, en la trigonométrica, la capacidad más específica y especial para nosotros es la C15, donde miramos la relación existente entre los parámetros y la incógnita, y eso es lo que nosotros denominamos una relación trigonométrica. A continuación, hacemos los caminos, cogemos esas capacidades y formamos los caminos de aprendizaje, como lo tenemos allí, lo observamos allí, pero también podemos ver qué es lo que pasa allí en esos caminos de aprendizaje, y es que pueden suceder errores. Lógicamente, esos caminos y esos errores son hipotéticos porque estamos estableciendo qué podría pasar cuando el estudiante resuelve la tarea. Dentro de esos errores podemos clasificarlos en 2 que están relacionados como dificultades, que es la estructura conceptual y las relaciones entre los sistemas de representación, que hacen referencia uno a traducción y otro a transformaciones sintácticas. Por ejemplo, el E1 dice no reconoce los triángulos rectángulos, y ese está clasificado en las dificultades que están de la estructura conceptual.
Asimismo, entonces continuamos con el análisis de instrucción y aquí lo que vamos a hacer es describir muy generalmente cuáles fueron la secuencia de actividades o de tareas que nosotros implementamos para poder hacer la unidad didáctica. Esas tareas están caracterizadas en unas sesiones, como ustedes los pueden ver, pero están agrupadas también en unas fases. Fase inicial, que ahí conteníamos la actividad diagnóstica, fase de desarrollo que potenciaba principalmente el objetivo 1 y 2, y una fase de cierre que ahí vinculábamos directamente lo que era el examen final. Cada una de esas actividades tiene unos tiempos específicos y tiene unas metas que se han propuesto que apuntan al cumplimiento de uno de los objetivos ya mencionados anteriormente por Mauricio. Al respecto, lo que nosotros hicimos entonces fue determinar específicamente cuáles eran los roles que tenían que tener tanto los estudiantes como los profesores para poder desarrollar o llevar a cumplimiento esas tareas. Una de las cosas que encontramos principalmente en el papel del estudiante, hago la aclaración acá que nosotros agrupábamos siempre las tareas, se hicieron en grupos en clase y ellos trabajaron siempre en grupo, es definir básicamente el rol que tenía el estudiante a nivel del grupo. ¿Cuál era el papel que el estudiante de forma individual desarrollaba dentro del grupo? Más adelante en Análisis de OFA miraremos un poco al respecto. Aquí mostramos algunos de los roles a nivel individual, a nivel de pequeños grupos, haremos referencia en este y a nivel de gran grupo. De igual forma propusimos unos roles que tenía que tener el profesor haciendo referencia principalmente a dos cosas, que eso lo hacemos como mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Los 4 profesores que pertenecemos al grupo fuimos al aula de clase, sin embargo los roles de los 4 no fueron iguales. ¿Eso qué quería decir? Que cada uno de nosotros manejó un rol distinto. 2 de nosotros hizo el papel de profesor en el aula, mientras otros 2 de nosotros hizo el papel de investigadores en el aula, con los cuales podíamos recoger la información detallada como observadores que éramos en ese momento. Algunas de las papeles están concentrados en la diapositiva que mostramos. De igual forma, entonces, continuamos con el análisis de actuación y lo que hicimos en el análisis de actuación fue caracterizar de alguna manera cómo iba a ser la forma de evaluar la implementación en alguna medida de la unidad y el diseño también, parcialmente. Para ello, entonces, propusimos el desarrollo de 2 criterios, uno formados de la siguiente manera. Unos estaban centrados en criterios de logro general, otros en criterios de logro particulares. A su vez, los criterios de logro general pues hacían referencia a estos 3 componentes: criterios actitudinales, criterios de evolución de procesos que nos permitían medir cómo era el desarrollo que iban teniendo los estudiantes a lo largo de la unidad didáctica, de la implementación, y uno que hacía referencia principalmente a observar cómo era el ejercicio de la competencia comunicativa en los estudiantes. De igual forma, mirábamos los particulares que hacían referencia directa al foco de contenido de las razones trigonométricas. Esos son algunos ejemplos. Este es un logro que planteamos para el actitudinal, este es un logro que planteamos para la evolución de procesos, este es un logro que planteamos para la competencia comunicativa, y este es un logro que plantea directamente el uso del foco de contenido que es propio de las razones trigonométricas. Esos logros los empezamos a evaluar a partir de la observación de 5 instrumentos. Los instrumentos ya todos los grupos han hablado del profesor, de las actividades de corrección en alguna medida, que son las actividades que proponíamos después de implementar una tarea y veíamos que los estudiantes tenían algún tipo de dificultad. La revisión de esas tareas de corrección eran un instrumento para nosotros para evaluar. La carpeta de diario de grupo o diario del estudiante, el examen final, que pues fue el formato que diligenciamos al finalizar el cierre, y la parrilla de observación, y aquí queremos hacer un poco de aclaración frente a la parrilla de observación. Esta es la parrilla de observación que nosotros implementamos y que creemos en alguna medida que fue innovador para MAT y para nuestro ejercicio como docentes. ¿Cómo diligenciábamos esto y qué tenía que ver esto? En esta columna encontramos el camino propuesto. El camino propuesto es, como lo decía Mauricio, cada una de las tareas hacía explícito un camino de aprendizaje para cada una de las tareas en función. Esto que aparece aquí son las capacidades que creíamos que ellos debían activar para resolver ese camino de aprendizaje. Y por su lado, pues aquí aparecen todas las capacidades que habíamos desarrollado para que previo en la unidad didáctica. Esta línea roja va mostrando simplemente esta tarea, hago aquí la aclaración, este ejercicio de diligenciar esta parrilla de observación, la hacían 2 de los compañeros que estaban en el rol de investigadores. Entonces, ¿qué hacían esos 2 compañeros? Comenzábamos a reunirnos con cada uno de los grupos y lo que hacíamos era verificar, en la medida que el estudiante iba resolviendo la tarea, qué capacidad iba activando y si esa capacidad tenía relación con lo que nosotros habíamos propuesto. Así, por ejemplo, en la primera capacidad de esta tarea, llamémosla sombra, esto solo por dar un ejemplo, la capacidad que activábamos era la C12, la que nosotros proponíamos. Sin embargo, la que los estudiantes resolvían era la C11. Esto muestra la ruta, estos azules muestran de alguna manera cuáles son las capacidades que tienen relación directa con las que nosotros propusimos y las que los estudiantes llegaron a realizar. Del mismo modo, entonces, hicimos una descripción de la secuencia de actividades. Esa descripción pues muestra las 5 tareas que nosotros desarrollamos.
haciendo énfasis en la tarea de la sombra, que es donde más hemos trabajado. Hicimos una tarea de diagnóstica que era la medida de los triángulos de contexto propio matemático, luego de ello hicimos la tarea de la sombra, luego propusimos una tarea que era la tarea de la cometa, en un contexto particular de los estudiantes, donde habían 2 jugadores de fútbol y se planteaba desde ahí una situación de una altura inaccesible, y seguido a eso planteamos la tarea de las moscas, y por último cerramos con la evaluación final. Este fue el planteamiento que hicimos para la tarea de las moscas, y a modo de ejemplo queremos mostrar solamente esto, porque de igual forma se hicieron con las otras tareas. Ya obtenida la fundamentación y la descripción de la unidad didáctica, empezamos a establecer la justificación de ese diseño. Entonces, empezamos a mirar el objetivo, las tareas que se relacionan con ese objetivo y todas las capacidades que se están relacionando para cumplir con ese objetivo. De esa manera, lo que podemos ver y observar es que las capacidades se están relacionando con la estructura conceptual que estábamos proponiendo. Tenemos conceptos previos, teorema de la suma de los ángulos internos, C5, hechos conceptuales, altura de los triángulos, C1, concepto a desarrollar, el concepto más fundamental para nosotros y el que va a desarrollar ese objetivo, las razones trigonométricas, C14, C15, C26, C27, y los procedimientos que van a ser de medida de representación y de cálculo. Eso nos lleva a establecer que ahí hay una relación, una coherencia de lo que estamos proponiendo. Después establecimos los caminos de aprendizaje, aquí ponemos el de la sombra, el de la cometa, y con esos 2 caminos lo que hacemos es un análisis a partir de un grafo. ¿Qué nos quiere decir este grafo? El grafo lo que nos quiere decir es cómo ese camino se presenta allí en esa clasificación de capacidades que tenemos, geométrica, general y trigonométrica. Pero vamos a hacer un énfasis muy especial en la trigonométrica, porque esta es la que nos va a desarrollar los objetivos que nosotros tenemos. Específicamente tenemos en todas las tareas, en el desarrollo de las tareas, la C15, que es fundamental, tienen que establecer la relación trigonométrica, porque si no, no puede aplicar la razón, o sea, no puede aplicar C26, C14, C27, que es razón, seno, coseno y tangente. De esto también podemos analizar el desarrollo, que empiezan desde la general y terminan en las que son capacidades trigonométricas. Y por último, esas relaciones que son entre capacidades, que es lo trigonométrico a lo general, por ejemplo, cuando tenemos la C14 a la C11 y establecemos sobre las propiedades del despeje de ecuaciones trigonométricas. Por último, tenemos aquí la relación entre los objetivos, las tareas y las competencias. Aquí lo que generamos en las competencias que inicialmente propusimos, empezar unos descriptores y establecer esos descriptores, qué son los que cumplen en cada una de las tareas. Además, esto lo que nos propone también es el nivel de complejidad de cada una de las tareas. Por lo tanto, en el objetivo 1 y las tareas del primer objetivo no tienen todos los descriptores completos, por lo tanto es una tarea que es un nivel bajo. En el objetivo 2 lo tenemos en un nivel medio y en el último, que es del objetivo 3, la tarea de las moscas, es el completo, o sea, es un nivel alto dentro del desarrollo de las tareas. Por último, vamos a terminar entonces con la evaluación de la implementación, esos 3 componentes que aparecen allí, que son las modificaciones, un estudio de caso y el análisis DOFA. Lo que hicimos básicamente con las de las modificaciones tiene que ver principalmente con un estudio en modificaciones significativas y modificaciones menores. Una de las modificaciones significativas hace parte básicamente del uso de unos datos complementarios para una de las tareas que alteró de alguna manera significativa el desarrollo de las tareas. Asimismo, hicimos un trabajo, un análisis DOFA para cada una, para el desarrollo de la implementación de la unidad didáctica. A modo de ejemplo, muestro solamente una de las debilidades, que es básicamente la disposición del tiempo en el desarrollo de las sesiones de clase. El tiempo siempre fue demasiado corto, teniendo en cuenta los parámetros que nosotros habíamos establecido. A modo de amenaza, encontramos que el uso del software, pues de alguna manera fue algo que parcialmente nos impidió el desarrollo de la actividad, a no ser por la colaboración de una institución distrital que nos facilitó unas calculadoras. De igual manera lo hicimos para las fortalezas, caracterizamos unas fortalezas, caracterizamos unas oportunidades, y a partir del desarrollo de ese análisis DOFA, pues entonces planteamos un estudio de caso. Ya Mauricio había mostrado un camino de aprendizaje que estaba reflejado para la tarea de la sombra. Este camino de aprendizaje fue uno que hicieron los estudiantes. Esta capacidad C21 muestra la capacidad que debería estar en este espacio, sin embargo los estudiantes resuelven la C19. Lo que nosotros vemos es que hay un grupo de capacidades, se le habrá agrupado las capacidades en torno a énfasis específicos, trigonométrico, general,
etcétera, nos permitió establecer dos cosas trascendentales. Una de ellas, que no importa cuál capacidad, si hace parte de ese énfasis, de alguna manera el camino de aprendizaje podía estar centrado en el desarrollo de ese mismo estudio y no se alteraría considerablemente. Ya para terminar, algunas de las conclusiones que nosotros encontramos están principalmente en el desarrollo de las actividades potenciaron más de las capacidades que nosotros habíamos pensado. Además de ello, los caminos propuestos que nosotros propusimos fueron cortos. Los estudiantes de alguna manera se hacían la idea o desarrollaban más capacidades y por ende el camino siempre terminó siendo mucho más largo que nosotros proponíamos. Además de la permutación de las actividades, como ya lo hemos dicho, por factores climáticos, pues de alguna manera no obstaculizó el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. Y por último tenemos esos tres conclusiones. Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos que habíamos propuesto. La parrilla de observación es un instrumento que consideramos fue efectivo en la recolección de información. Y por último, pese a las modificaciones, pues los caminos de aprendizaje y el diseño de la unidad didáctica no se vio tan alterado. Ese fue el diseño parcial, fue el diseño final que propusimos, teniendo en cuenta esas modificaciones. Y bueno, agradecer a nuestro tutor Pedro Gómez. Muchas gracias.